No es un audiolibro, es un llamado. Hay audiolibros que se escuchan por hábito, por la costumbre de llenar el silencio, por querer evadir la mente que no descansa. Pero hay otros que llegan como un rayo en la tormenta, una llamada desde lo más profundo de tu ser, una sacudida que no puedes ignorar. Este no fue creado para entretenerte ni para distraerte con palabras bonitas. Fue creado para activarte, para despertar la fuerza dormida que vive en tu interior. No importa cómo llegaste hasta aquí. Tal vez fue por accidente, o quizás por intuición. Puede que algo dentro de ti ya no encaje con lo que ves afuera, con el ruido, con las falsas certezas. Si estás aquí, es porque una parte olvidada de ti, esa chispa escondida tras el polvo del tiempo, te trajo de regreso. Tal vez lo pediste en silencio, sin palabras, en esa noche larga donde la mente no encuentra respuestas y la vida se siente demasiado estrecha para tu alma expansiva. Este no es un audiolibro de soluciones rápidas ni de frases prefabricadas. No encontrarás fórmulas mágicas ni recetas para evitar el dolor. Esto es un ritual sonoro, un espejo sin filtros, una frecuencia diseñada para tocar lo que está más allá de la mente. Porque lo que vas a recibir no son datos nuevos, sino pulsos olvidados, ecos profundos que ya conocías pero que habías enterrado en el silencio de la rutina. Aquí no se trata de pedir, se trata de asumir, de dejar de negociar con el universo, de dejar de esperar que el cambio venga desde afuera, y empezar a recordarte que tú eres el arquitecto invisible de tu realidad. Porque nada se manifiesta si no lo vibras primero, y nada cambia afuera si no estás dispuesto a desarmarte adentro. Este audiolibro es una grieta en la programación, una descarga que no busca convencerte, sino resonar contigo en lo más hondo. Si eliges seguir escuchando, prepárate para no ser el mismo después. Porque lo que se activa en ti ya no se puede apagar. Tal vez estas palabras despierten una semilla, o quemen lo que queda de tus viejas cadenas. Tal vez sientas que una puerta se abre lentamente, y que hay una luz que ya no puedes evitar mirar. Si este mensaje tocó algo en ti, no lo dejes pasar. No te distraigas con la superficialidad del mundo que te ofrece escapes fugaces. Suscríbete, activa la campanita, porque aquí no subimos contenido, compartimos llaves. Llaves para abrir los rincones más profundos de tu ser. Audiolibros hechos para almas en proceso de despertar, para mentes que buscan más que información, buscan transformación. Este es tu espacio. Este es tu momento. Esta es tu señal. El pulso invisible que mueve el mundo. Imagina por un momento que todo lo que percibes, todo lo que ves, toca y sientes, es solo la punta del iceberg. Bajo la superficie visible, un pulso invisible te conecta con todo, un lenguaje sin palabras que late en la vibración del cosmos, en la danza sutil de la energía que nunca se detiene. Esa energía no es un misterio reservado para unos pocos. Está en ti, latiendo con cada pensamiento, con cada emoción, con cada respiro. La emoción coherente es ese idioma secreto, el puente que une tu mundo interior con la manifestación exterior. Cuando vibras en coherencia, cuando tus pensamientos y emociones se alinean, estás creando una corriente poderosa que transforma la realidad. Este audiolibro es un mapa para reencontrarte con ese pulso, para que recuerdes que la fuerza que mueve las galaxias también habita en ti. No necesitas buscar afuera, solo necesitas despertar ese guerrero silencioso que sabe cómo navegar el río invisible de la energía. No más negociaciones, solo decisiones. Durante demasiado tiempo has negociado con la vida, con el miedo, con la duda. Has pedido permiso para soñar, para ser libre, para ser tú mismo. Es hora de terminar con esa costumbre. No se trata de pedir, sino de asumir. Asumir la responsabilidad de tu energía, de tu poder. Porque tú estructuras tu realidad con la vibración que emites. Nada puede cambiar afuera si no estás dispuesto a desarmarte y reconstruirte adentro. Este es el llamado para desarmar las viejas programaciones, para dejar caer las máscaras y los muros que levantaste para protegerte. No es fácil, porque el crecimiento duele. Pero la transformación verdadera no llega sin romper con lo que ya no sirve. El guerrero espiritual despierta. Este audiolibro es la chispa que enciende al guerrero espiritual que habita en ti. No un guerrero que lucha contra otros, sino contra la ignorancia, el miedo y la desconexión. Un guerrero que sabe que la verdadera batalla está dentro. Que la conquista del mundo comienza con la conquista de uno mismo. Que la vibración coherente es la espada y el escudo para navegar las tormentas invisibles que sacuden el alma. Prepárate para un viaje sonoro donde cada palabra será una llave, cada silencio un portal, cada frecuencia un pulso que resuena en lo profundo. Porque lo que se activa aquí no es solo conocimiento, es poder. Poder para crear, para sanar, para transformar. El inicio del viaje. Si has sentido esa llamada, si tus sentidos vibran con esta energía,
Si tu alma ya no puede aceptar menos, entonces has llegado a tu punto de partida. Este audiolibro es más que una escucha. Es un ritual, una ceremonia de reencuentro con tu esencia, una danza entre el observador y lo observado, entre la mente que quiere entender y el corazón que sabe. La energía de la vida no se enseña, se recuerda. No se recibe, se despierta. Y este es el momento. La grieta en tu programación se abre para que puedas pasar y ser tú, en toda tu grandeza y vulnerabilidad. Bienvenido al despertar. Bienvenido a la alquimia del ser. Ahora sí, comenzamos. No estás solo. Estás en tu camino. Y aquí, tu vibración encontró un hogar. Capítulo 1. El campo no responde a lo que piensas, responde a lo que emites. Durante años te enseñaron a pensar positivo, a repetir frases frente al espejo como un mantra mecánico, a declarar tus metas con la convicción de un soldado, a creer que eso sería suficiente para que el universo se arrodillara ante ti. Si piensas bien, te irá bien. Si decretas con firmeza, atraerás lo que deseas. Así te vendieron la idea, como un secreto simple y contundente, como si la realidad fuera una máquina obediente a tus órdenes. Pero aquí estás, rodeado de realidades que no pediste, caminando en un paisaje que no pintaste, en un guión que no escribiste conscientemente, patrones que se repiten con la terquedad de un eco que se niega a morir. ¿Dónde está el error? Porque si tanto afirmaste, ¿por qué no llegó lo que pediste? Quizás no sea un error. Quizás estés leyendo el mapa equivocado. El universo no responde a tus palabras. Responde a tu vibración. Y tu vibración no es lo que dices en voz alta cuando estás motivado. No es la sonrisa con la que enfrentas el día o el mantra que recitas al despertar. Tu vibración es lo que emites cuando el ruido se apaga, cuando las luces se apagan y las máscaras caen, cuando nadie te mira y ya no estás actuando. Esa frecuencia silenciosa es la que configura el campo invisible que todo lo moldea y todo lo sostiene. Aquí yace la verdad incómoda y liberadora. No vives lo que deseas, vives lo que eres. Y ese ser no está definido por tus discursos ni por tus intenciones pasajeras. No es un hashtag o una imagen pública para las redes. Ese ser es la frecuencia energética que eliges sostener como tu identidad. El campo que te rodea, cuántico, energético, vibracional. No lee tus pensamientos sueltos ni tus esperanzas de medianoche. Lee tu coherencia interna, lee tu verdad vibratoria. Y aquí está el nudo del asunto. Muchas veces dices que estás pensando positivo, pero sigues vibrando desde el miedo. Estoy listo para recibir amor, dices con valentía. Pero tu campo grita, no confío en que me amen sin condiciones. Estoy manifestando abundancia, proclamas con fuerza. Pero tu energía susurra, no soy suficiente para sostenerla. El universo no obedece a tu voz, obedece a tu campo. Y el campo no puede mentirse a sí mismo. La mayoría fueron educados en un paradigma mentalista. Les enseñaron que la mente crea la realidad, que controlar el pensamiento es controlar la vida. Pero la mente no es el centro de mando. Es una herramienta, no el piloto. El verdadero centro está más profundo. Es energético, vibracional, emocional. Si no aprendes a habitar ese lugar, seguirás creyendo que algo externo te bloquea, cuando en realidad es tu vibración la que genera los muros invisibles. Imagina tu vibración como una canción. ¿Qué melodía suena cuando nadie está en la habitación? ¿Qué tono se filtra en tu campo cuando bajas las defensas? Cuando el cuerpo se relaja, cuando dejas de fingir. Esa es la música que organiza tu realidad. No es casualidad que lleguen a ti siempre las mismas personas, los mismos conflictos, los mismos vacíos disfrazados de oportunidades. Todo lo que se repite vibra en ti, no porque lo merezcas o lo hayas pedido, sino porque lo sostienes, porque sin darte cuenta. Esa es la señal que tu campo proyecta al mundo. Quizás heredaste esas vibraciones desde la infancia, o las cultivaste en heridas sin sanar, o las escondiste en lugares que aún no observas con compasión. El secreto no es crear realidad, es que ya la estás creando. Ahora mismo, en este instante. No puedes no crear. Tu sola existencia emite señales. Y esas señales organizan las formas de tu mundo. El problema es que lo haces sin conciencia, sin presencia, sin ver el mundo tal como es, sino como tú eres vibratoriamente. Y hasta que no mires esa vibración de frente, seguirás cambiando la imagen del espejo, sin darte cuenta que la verdadera transformación ocurre cuando cambias la luz que lo proyecta. La forma es la última etapa de la vibración. El universo no obedece al deseo que declaras, obedece a la frecuencia que sostienes como verdad. Esto cambia todo. La vibración no se decreta, se encarna. No puedes forzarla ni fingirla. Puedes repetir frases todo el día,
Pero si tu cuerpo dice lo contrario, el campo responderá a tu cuerpo, no a tu mente. Tu energía no se mueve con palabras vacías, sino con emociones auténticas. Y lo auténtico no necesita pruebas. Vibra con fuerza propia. Entonces, ¿qué hacer con todo esto? Primero, dejar de mentirte, de actuar como si no supieras. Porque si sabes, tu cuerpo lo sabe, tu silencio lo sabe, tus noches sin dormir lo saben. Lo que pasa es que aprendiste a silenciar esa voz, para encajar, para sobrevivir, para no incomodar. Pero ya no estás aquí para eso. Ya no estás aquí para sostener una vida que no te representa. Estás aquí para recordar que tú eres la fuente, no el canal que espera ser llenado. Empieza por lo más simple y lo más profundo. Obsérvate, sin juicio. Detente. Cierra los ojos. No intentes visualizar nada. Solo siéntete. Pregunta con honestidad. ¿Qué estoy vibrando cuando dejo de esforzarme por parecer bien? Escucha. Escucha con el cuerpo, no con la cabeza. Escucha lo que dice tu estómago, tus hombros, lo que grita tu pecho en la madrugada. Ahí está tu vibración verdadera. Cuando puedas nombrarla, habrás dado el primer paso hacia el cambio real. Porque lo que se nombra con verdad empieza a transformarse. Lo que se reconoce, deja de operar en las sombras. Y lo que se abraza, deja de dominarte. Este libro no te pedirá que pienses bonito. Te pedirá que te encarnes completo, que tomes el mando de tu campo, que hables desde el alma, que emitas desde la raíz. Porque no se trata de convencer al universo. Se trata de convertirte en una emisión tan coherente, tan verdadera, tan viva, que la realidad no tenga otra opción, más que reorganizarse a tu alrededor. Esto es vibrar, no fingir, no controlar, no decretar cosas que tu cuerpo no cree. Vibrar como quien ya no necesita resultados para saberse real. Vibrar como quien ha recordado que la creación no ocurre afuera, sino desde dentro. Y tú, aunque lo habías olvidado, siempre has sido el emisor. Capítulo 2. No atraes, proyectas. Cuando escuchas la palabra atraer, algo en ti se aquieta, como si la responsabilidad se disolviera, como si tu papel fuera el de un receptor pasivo, de manos abiertas, mirada al cielo, esperando que el universo cumpla tus deseos. Pero esa es una historia cómoda, un espejismo vestido de espiritualidad que susurra promesas sin exigir nada. No atraes, proyectas. No esperas que algo venga hacia ti, porque tú eres el punto de origen, el epicentro desde el cual todo se despliega. La diferencia entre atraer y proyectar es una bifurcación decisiva que transforma el juego. Atraer implica que algo está fuera, que eres incompleto, que algo debe venir a llenar un vacío. Proyectar reconoce que eres el centro, la fuente que irradia y moldea el mundo. Nada llega por azar. Nada ocurre solo porque pensaste fuerte o repetiste un mantra con pasión. Lo que llega, llega porque ya estaba vibrando en ti. Tu campo energético emitía la señal, sostenida, invisible, constante. Aunque tu mente estuviera en otra historia, aunque tus palabras dijeran otra cosa. Este principio no es una metáfora. Es una ley precisa, implacable. Y aunque no lo comprendas, lo estás viviendo. Cada situación que se repite, cada relación que desgasta, cada obstáculo disfrazado de coincidencia, es el eco de una vibración que sostienes. No es un deseo pasajero ni un pensamiento fugaz. Es la señal interna que has emitido una y otra vez, hasta que se volvió lenguaje. Pero ¿cómo saber qué proyectas si solo controlas tus pensamientos y no escuchas tu vibración? Te enseñaron a decir frases positivas, no a hacer auditorías vibracionales. Por eso te frustras. Por eso preguntas al vacío. ¿Por qué no cambia? ¿Por qué sigo en este ciclo? No es que el universo resista tu cambio. La realidad refleja tu vibración. Es tu espejo vibracional. Imagina una linterna en tu pecho. Tú no ves la luz que emite, pero el mundo sí. Esa luz es tu frecuencia interna. Si es confusa, fragmentada, caótica, el mundo responde con caos. Si es clara, estable, coherente con tu verdad, el entorno se alinea y responde. No porque el universo escuche, sino porque te reconoce. Cuando proyectas desde la sombra, la vida se convierte en un eco de tus partes no integradas. Cada herida no sanada es una forma que toma tu realidad. No estás atrapado en injusticias. Estás vibrando lo que crees merecer. Aunque te niegues, aunque digas lo contrario, el espejo duele. Es más fácil culpar al bloqueo que enfrentar la frecuencia que lo genera. Pero si te quedas en esa comodidad, estás atrapado. Sigues proyectando desde la inconsciencia. Y el universo, fiel, sigue organizando tu mundo según tu señal. Ahora viene la pregunta que atraviesa el alma. ¿Qué parte de mí está siendo proyectada en esto que vivo? Si repites discusiones, ¿qué frecuencia envías?
Si el dinero se esfuma, ¿qué parte vibra en carencia? Si tu cuerpo grita con síntomas, ¿qué historia emocional se ha vuelto crónica? No es para juzgar, es para recuperar el mando. Y recuperar el mando no es gritar más fuerte, es afinar tu señal. La proyección no cambia con esfuerzo, cambia con presencia. No hagas más. Sé diferente en tu frecuencia base. Obsérvate sin anestesia, sin máscaras, sin frases hechas. Solo tu frente a tu campo. Pregúntate con honestidad, ¿qué estoy emitiendo ahora mismo? Tu vida es un reflejo de tu proyección. No es sentencia, es oportunidad. Si lo emites, lo puedes transformar. No con magia, con conciencia, con práctica real, con decisiones que cambien tu mente y tu campo. Porque el campo responde a la verdad que sostienes, no a lo que dices que quieres. El universo no se mueve por promesas. Se inclina ante tu coherencia. Deja de pedir. Deja de esperar. Deja de reclamar algo que tú mismo bloqueas. En lugar de eso, encarna la versión de ti que ya proyecta desde el recuerdo. No desde la falta, desde la expansión, desde la certeza profunda de que todo nace en ti. Observa tu realidad como una pantalla que revela tu vibración. No para juzgarte, para conocerte. Y entonces elige proyectar desde otro lugar, desde la plenitud que ya habita en ti. Deja de mentirte, porque el cambio no empieza cuando el universo responde. El cambio empieza cuando tu campo deja de emitir contradicciones. Y en ese instante, no atraes, transformas. Capítulo 3. El cuerpo escucha lo que la mente niega. Vamos más profundo, porque cuando la mente calla, el cuerpo habla. Y lo que dice no es un síntoma, es una verdad vibratoria. Prepárate. Esto va hondo. Hay algo en ti que nunca miente. No importa cuánto te esfuerces en convencerte de que estás bien, de que ya sanaste, de que todo está bajo control. Hay una parte de ti que no se deja manipular por decretos ni por discursos positivos. Esa parte es tu cuerpo. Tu cuerpo es el canal más honesto que tienes, el mensajero más leal de tu alma. Lo que expresa a través del dolor, la tensión, el insomnio, el síntoma crónico o el cansancio inexplicable no es un error. Es un mensaje. Es la manifestación física de una vibración energética que te niegas a mirar. Es la expresión visible de una emoción que enterraste tan profundo que tu mente ya la olvidó, pero tu cuerpo no. La mayoría cree que las emociones se procesan en la mente, que entender por qué te sientes mal es suficiente para sanar, que ponerle palabras al trauma es la llave. Pero la verdad es más compleja y más profunda. Las emociones no se archivan en la mente, se almacenan en el cuerpo, y lo que no se permite sentir se convierte en tensión, bloqueo, enfermedad. Se transforma en una vibración densa que el campo cuántico traduce en forma física. Porque lo emocional no expresado, lo energético no liberado, se vuelve biología. Hay dolores que son gritos, síntomas que son súplicas, enfermedades que no vienen a destruirte, sino a sacarte de una frecuencia que te estaba matando en silencio. Pero no puedes sanar lo que no reconoces. No puedes transformar lo que no te atreves a sentir. Por eso el cuerpo a veces estalla, se rompe, se detiene, como una última forma de obligarte a escuchar lo que has negado en tu interior. ¿Alguna vez te has preguntado por qué te duele la espalda justo al final del día? ¿Por qué sientes un nudo en la garganta cuando tienes que poner un límite? ¿Por qué el estómago se revuelve frente a ciertas personas o lugares? No es casualidad, es vibración acumulada. Es una emoción no dicha, una frecuencia de miedo, abandono o culpa que has normalizado tanto que ya no reconoces como ajena a tu bienestar. El cuerpo no es tu enemigo. No está fallando, está tratando de ayudarte a volver a ti. Es el guardián de tu campo energético, y cada síntoma es una forma de compensación. Es la manera en que tu vibración busca equilibrio cuando tú ya no sabes cómo sostenerte desde la conciencia. Muchas personas intentan sanar con rutinas, ejercicios, hábitos nuevos. Eso puede ayudar, pero si el origen de lo que sostienes está en una emoción olvidada, nada cambia en profundidad. Porque el cuerpo no necesita corrección, necesita presencia. Necesita que dejes de pensar tanto en cómo sanarte y empieces a habitar lo que realmente estás sintiendo. Y lo que sientes no siempre es bonito ni cómodo. A veces es tristeza antigua o ira contenida, o un miedo tan viejo que ya lo confundes con tu personalidad. Pero el cuerpo sí lo sabe. El cuerpo no olvida. Cuando finalmente te permites sentir sin juicio, sin huir, sin negar, algo se suelta, algo se reordena. No como magia, sino como coherencia. Coherencia significa que lo que piensas, sientes y haces dejan de estar en guerra. Que tus palabras no contradicen tu energía. Que tu mente no anula tu emoción. Y cuando eso ocurre, el cuerpo responde. Porque el cuerpo no necesita perfección,
solo necesita verdad. Tu biología no espera que seas un ser elevado. Espera que seas honesto. Por eso, muchas veces, el verdadero acto de sanación no es hacer algo, sino dejar de huir de ti. Sentarte en silencio. Respirar. Decir con el cuerpo, aquí estoy. Estoy dispuesto a sentir lo que sea necesario para volver a mi centro. Ese instante, aunque parezca pequeño, cambia el campo. Cambia la frecuencia. Porque la emoción reprimida deja de pedir atención a gritos. El cuerpo deja de cargar con el peso de lo que no te animabas a ver. ¿Y sabes qué ocurre cuando comienzas a liberar esa energía atrapada? Todo cambia. No solo el dolor. Cambia la forma en que caminas, hablas, descansas. Cambia tu mirada. Cambia lo que proyectas. Porque ya no envías señales contradictorias al campo. Ya no dices estoy bien mientras sostienes un océano de angustia. Ya no afirmas salud mientras vibras desde el miedo al síntoma. Entonces el campo responde, porque tu vibración se ha vuelto una sola cosa. Auténtica, coherente, clara. Y cuando eso ocurre, el cuerpo lo celebra. Y la realidad también. Porque ya no hay fragmentación entre lo que eres y lo que vives. Ya no hay interferencias en tu señal energética. Porque por fin has recordado lo que siempre estuvo ahí. Tu cuerpo no se rompe, te protege. Hoy no corras a buscar la próxima técnica. No intentes cambiar nada afuera. Siéntate contigo. Cierra los ojos. Siente. Pregunta al cuerpo. ¿Qué estás tratando de decirme que aún no quiero escuchar? Luego, pon tu mano donde duele. No para sanarlo, para escucharlo. Y déjalo hablar. Porque ese dolor, esa tensión, esa molestia, podría ser la puerta a tu liberación más profunda. En el próximo capítulo, exploraremos cómo el verdadero poder no está solo en sentir, sino en cómo transformamos esa energía retenida en una fuerza creadora que moldea no solo nuestra realidad, sino la esencia misma de quienes somos. ¿Estás listo para ir más allá del cuerpo y encender el fuego interno que te lleva a una nueva dimensión de tu ser? Capítulo 4. La emoción coherente como lenguaje universal. Existen idiomas escritos en letras, en símbolos, en sonidos. Idiomas que se aprenden con esfuerzo, con libros, con repetición. Pero hay un lenguaje más antiguo, anterior al verbo, anterior a la palabra hablada. Un lenguaje que no se pronuncia con la boca ni se enseña en aulas. Un idioma invisible, pero palpable, intangible, pero evidente. Un lenguaje que el universo mismo escucha con atención reverente. Ese lenguaje es la emoción coherente. No necesita palabras para ordenar la realidad. No se guía por decretos ni por frases que se gritan al viento con la esperanza de ser escuchados. No requiere que te esfuerces por fingir, por aparentar o por pretender. Solo pide una cosa, coherencia vibratoria. Cuando lo que piensas, sientes y haces resuena en armonía, sin contradicciones internas, tu campo energético se vuelve una emisión pura. Una señal clara, potente, sin interferencias. Y cuando esa señal es clara, la realidad responde con la precisión de un espejo que refleja sin distorsiones. La mayoría camina fragmentada, dispersa. Sonríen con los labios, pero tiemblan en el alma. Aseguran que confían, pero vibran en miedo y desconfianza. Se dicen merecedores, mientras en sus células aún retumba la exigencia de tener que probarlo, de competir, de sacrificarse para merecer. Esa incoherencia es un ruido que distorsiona el campo, que bloquea el flujo natural de la realidad. El universo no es sordo, no ignora tus palabras, escucha lo que realmente vibras. Sintoniza con tu estado emocional sostenido, no con las frases bonitas que repites en la mañana. La vibración es la frecuencia que envías, no el discurso que recitas. Por eso el primer paso no es decretar lo que quieres, sino sostener la emoción que lo representa. No atraes ideas, manifiestas emociones. Y aquí está la llave maestra. La emoción coherente no es fingida ni impostada. No es ese intento torpe de forzar gratitud cuando lo que hay es vacío, ni de decir estoy en paz mientras luchas en una tormenta interior. Fingir solo crea más desorden. Tu cuerpo lo sabe, tu campo lo detecta, y el universo responde con precisión vibratoria, no con castigos ni premios. Ser coherente emocionalmente es habitar con presencia lo que sientes, sin juzgarlo ni huir. Permítete sentir la rabia cuando la rabia sea verdadera. Acompaña la tristeza cuando la tristeza te visite. No te aferres, no te quedes atrapado, pero tampoco la niegues. Reconócelo, transítalo, y luego elige conscientemente la nueva emoción que quieres sostener. No como una máscara, sino como un anclaje real. No para negar el dolor, sino para evolucionar más allá de él. Muchos creen que solo las emociones positivas crean realidad. No es tan simple.
Todas las emociones crean, pero cada una abre un camino diferente. La rabia prolongada atrae conflictos. La tristeza constante genera estancamiento. La culpa que se repite mantiene el dolor vivo. No porque esas emociones sean malas, sino porque se vuelven la frecuencia base del campo. Y el campo responde con más fuerza a lo que vibra con convicción, no a lo que es más lógico o deseable. Ahora imagina cuando la emoción coherente entra en tu cuerpo. Todo cambia. Tu respiración se calma. Tu postura se abre. Tu voz resuena desde un lugar sólido. No finges confianza, la encarnas. No deseas paz, la habitas. Esa emoción no pide validación porque ya vibra como verdad. No depende de resultados porque es emisión, no expectativa. Piensa en alguien que respira con calma, que camina con presencia, que habla desde un centro sereno. Esa persona puede estar en silencio y aún así transformar la energía de una habitación. No porque sea especial o mágica, sino porque emite una frecuencia clara, un campo coherente que reorganiza la realidad a su alrededor. La ciencia moderna comienza a descubrir lo que los sabios antiguos intuían hace siglos. El Instituto HeartMath en Estados Unidos encontró que cuando el corazón sostiene emociones como gratitud, compasión o aprecio auténtico, el campo electromagnético generado se expande y se vuelve más coherente. Y ese campo no solo influye en quien lo emite, sino que toca el entorno y modifica la realidad que lo rodea. Tu emoción coherente cambia la geometría de la realidad. Así de simple, así de literal. No necesitas tecnología sofisticada para comprobarlo, solo observa qué sucede cuando sostienes una emoción verdadera, aunque sea por unos minutos. Haz la prueba, recuerda un momento genuino de gratitud. No uno fabricado, uno auténtico, en el que cada fibra de tu ser se sintió alineada. Respira desde ese recuerdo y siente cómo tu cuerpo cambia. Como si cada célula dijera, esto es hogar. Esa sensación es el idioma que el universo entiende. Esa frecuencia es tu canal real de creación. No necesitas sostener esa emoción todo el día. Eso sería imposible. Pero si puedes elegirla con más facilidad cada vez, puedes entrenar tu campo para regresar a esa señal como quien vuelve a un templo sagrado. Cuanto más emites esa frecuencia, más se vuelve parte de tu identidad vibratoria. Y cuando la emoción coherente se convierte en tu centro, todo lo que no está alineado comienza a desaparecer. No por rechazo ni rechazo externo, sino porque lo que no vibra contigo simplemente no puede sostenerse en tu realidad. Por eso hoy no te preguntes qué quieres manifestar, sino qué emoción necesitas sostener para ser la fuente de eso que deseas ver afuera. No se trata de soñar más alto, sino de vibrar más profundo. No se trata de convencer al universo, sino de convertirte en el campo que ya vive esa realidad. Haz esto ahora, elige una emoción. No una idea, no una frase bonita. Una emoción que resuene contigo. Tal vez paz, tal vez gozo, tal vez confianza. Luego recuerda un momento donde esa emoción fue real. Vuelve a ese instante. Respira desde esa memoria. Y cuando la frecuencia se instale, quédate ahí. Sin pedir, sin actuar. Solo vibra. Porque el universo no responde al esfuerzo, sino a la verdad energética. Y una emoción coherente es una verdad que ya no necesita explicación. Este es el idioma más potente que puedes hablar. El más puro, el más claro. Cuando tu vibración deja de ser una mezcla confusa de emociones contradictorias y se vuelve una señal firme y sentida, no hay campo que no responda, no hay realidad que no se doblegue, no hay transformación que no comience. Lo que dices tiene poder, pero lo que sientes como cierto crea mundos. Ahora que sabes que vibrar coherentemente es el idioma del universo, prepárate para un salto aún más profundo. Porque lo que ves en el mundo no es lo que es, sino lo que tú eres al observarlo. El próximo paso es entender cómo tu ser proyecta y moldea la realidad con una precisión invisible. El viaje apenas comienza. Lo que está por venir cambiará tu visión para siempre. Capítulo 5. El observador interno. Cambia el que mira, cambia lo mirado. Imagina que estás en una sala rodeada de espejos infinitos. Cada pared, cada ángulo, cada rincón te devuelve un reflejo, una versión distinta de ti mismo. Pero no todos los espejos son iguales. Unos distorsionan, otros oscurecen, algunos agrandan, otros empequeñecen. En tu confusión, piensas que el problema está en el espejo, en la realidad que reflejan. Pero, ¿y si no es el espejo el que falla? ¿Y si lo que ves depende enteramente de cómo estás mirando? Más aún, ¿qué pasa si cambia quién eres cuando miras? La física cuántica nos regala una pista maravillosa, casi mágica, el experimento de la doble rendija. Ese fenómeno desconcertante que demuestra que una partícula de luz puede comportarse como onda o como materia, dependiendo de si alguien la observa. No cuando alguien la toca, no cuando alguien la desea,
sino cuando alguien la observa. Pero no cualquier observación. Lo que altera el resultado no es la simple atención, sino el estado interno del observador. Esto no es solo física, es la esencia de la espiritualidad encarnada. El mundo, la materia, la realidad que habitas no se comportan igual si tú no eres el mismo. No cambia el mundo, cambia tu forma de mirar. Lo que ves es una extensión, un eco vibratorio de tu frecuencia interna como observador. Si te sientes ansioso, el mundo se vuelve urgente, implacable. Si miras desde el juicio, todo se convierte en error. Desde la carencia, la realidad aparece como un terreno seco, donde nada crece. Pero si estás alineado, presente, anclado en una verdad profunda, el mundo se abre en puertas invisibles, las señales se multiplican, y el caos se transforma en danza. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú te has transformado. ¿Has notado cómo un mismo instante puede sentirse radicalmente distinto según tu estado interno? Un silencio puede ser una cárcel o un santuario. Una mirada, amenaza o ternura. Una oportunidad, caos o milagro. El evento es el mismo, el observador, no. Y cuando cambia el observador, cambia lo observado. Este principio no es solo para entenderlo, es para vivirlo, para encarnarlo. Hasta que no integres esta verdad, seguirás creyendo que eres víctima de lo que ves, sin comprender que todo lo que percibes es una proyección de tu punto de vista, de tu vibración. Cambiar la mirada no es un acto intelectual, es una reconfiguración vibratoria. Es volver a ti, dejar caer el personaje reactivo y tomar la esencia que elige como quiere observar la realidad. Y aquí está la maravilla, no necesitas cambiar el mundo exterior, solo cambiar desde donde lo miras. No se trata de fingir optimismo ni negar lo que duele. Se trata de habitar una vibración distinta al observar. Puedes ver tu economía desde el miedo o desde la posibilidad. Una discusión desde la herida o desde la compasión. Tu cuerpo desde la crítica o desde la gratitud. Lo que eliges no solo define cómo te sientes, sino que moldea lo que sucede después. El observador no es inocente, es creador. Aunque hayas olvidado este poder, está en cada célula de tu ser. Has sido entrenado para observar con juicio, con urgencia, con comparación. Pero también puedes mirar desde el alma. Y cuando lo haces, lo observado se reconfigura. Esto significa que en cada instante tienes una oportunidad sagrada, no para controlar lo que pasa, sino para decidir quién serás al mirarlo. El que observa desde la herida o desde la conciencia, desde el trauma o desde la elección, desde la reacción o desde la vibración integrada. Haz la prueba hoy. Elige una situación que usualmente te active conflicto, una persona, un problema, una carencia que te pesa, pero no la mires con la mente. Cambia tu estado primero, respira, siente una emoción elevada, después mírala. Observa que cambia en ti, y por reflejo, que cambia en ella. Porque cuando cambias el observador, inevitablemente cambias lo observado. Este capítulo no es una técnica más. Es un regreso a una verdad olvidada. Tú eres el centro del campo que te rodea. Eres el emisor, el espejo y el ojo que observa. Cuando eliges conscientemente la vibración desde la que miras, lo que parecía inamovible comienza a moverse. Lo caótico se ordena, no por milagro, sino por resonancia. Recuerda, cada vez que el mundo te frustre, no preguntes ¿por qué está pasando esto? Pregúntate, ¿desde dónde lo estoy mirando? La respuesta no está afuera, está en quién eres tú, justo en este instante. El capítulo 6 es una puerta que se abre hacia las profundidades del sistema vibratorio que sostiene tu realidad sin que lo sepas. Allí habita el guardián vibratorio, un patrón invisible que guarda tus memorias, tus heridas y tus creencias más profundas. Preparémonos para un viaje intenso y revelador. ¿Estás listo para desenterrar lo que tu alma ha sellado durante años? El siguiente paso no es solo mirar distinto, es entender que vibra oculta dirige todo lo que atrae. Capítulo 6. El guardián vibratorio. El patrón inconsciente que firma tu realidad. Hay una parte de ti que elige incluso antes de que pienses. Una voz muda, más antigua que tus palabras. Una presencia que habita en tu campo, como un eco olvidado que sigue dictando las reglas del juego. Esa parte no te habla con frases, pero lo decide todo. No razona, no argumenta, no consulta. Sencillamente, firma. Firma cada contrato energético que sella tu experiencia. Y lo hace con tinta invisible, vibración. A eso lo llamamos aquí, el guardián vibratorio. No es un enemigo, no es un castigo cósmico, no es un ente externo ni una energía oscura que te acecha. Es un patrón, un código emocional implantado en tu niñez. Forjado no por lo que viviste, sino por lo que sentiste cuando lo viviste. Y es ahí donde todo cambia.
Porque el guardián vibratorio no protege al adulto que eres, sino al niño que fuiste. Al que alguna vez se sintió demasiado, al que tuvo que esconder su brillo para ser aceptado, al que aprendió que ser auténtico podía doler. El guardián nace en ese instante donde el alma quiere expandirse, pero el sistema nervioso decide que lo importante es sobrevivir. Imagina, una niña que ama con intensidad, pero cada vez que expresa su sentir recibe frialdad. Un niño que sueña en grande, pero cada intento de mostrar su esencia es castigado. En ese terreno fértil de la emoción, el guardián toma forma, y sin palabras, sin lógica, emite la primera orden energética. No es seguro ser quien soy. Ese decreto, emitido en lo más profundo, se convierte en vibración base. Y desde ahí, sin que lo sepas, ese patrón elige por ti. Sí, tú crees que decides. Pero cuando estás frente al amor verdadero, y algo en ti huye. Cuando estás por lograr algo grande y de pronto lo saboteas. Cuando anhelas paz pero creas caos. No eres tú en tu totalidad. Es el guardián, activando la alarma vibratoria que dice, esto es demasiado, retrocede. Y lo haces. Pero no porque no lo merezcas. No porque seas débil. Sino porque tu frecuencia sigue firmando desde el pasado. Aquí está el dilema sutil y poderoso. El universo no responde a tus declaraciones conscientes. Responde a tu vibración sostenida. Puedes gritarle al cielo, soy abundante. Pero si tu campo susurra, no es seguro. El eco que regresa no es abundancia, es protección. El guardián vibratorio no quiere herirte. Quiere mantenerte en lo conocido, aunque duela. Su lógica es simple. Esto me mantuvo vivo una vez. Mejor lo repito. Y lo hace, una y otra vez. Hasta que un día decides mirarlo. Porque no se trata de destruirlo, ni de vencerlo. Se trata de integrarlo. De reconocer su presencia y decirle, con respeto y firmeza, gracias por cuidarme, pero ya no necesito que firmes por mí. Ahora soy yo quien elige desde la presencia. Ese momento es sagrado. Es un rito silencioso en el que reclamas tu centro. Y el campo lo sabe. La vibración cambia. Y es aquí donde te entrego una pregunta para abrir la grieta de la conciencia. ¿Qué parte de ti ha estado eligiendo por miedo, mientras tú soñabas en expansión? No la respondas con la mente. Respira. Cierra los ojos. Deja que el cuerpo hable. A veces se manifiesta como un nudo en la garganta. Como una tristeza sin historia. Como una imagen fugaz de un momento que habías enterrado. Déjala venir. No huyas. Es el guardián diciendo, aquí estoy. Y tú, con todo tu amor adulto, puedes responder. Gracias. Pero ya no necesito protección. Necesito libertad. En ese punto, algo cambia. La energía se realinea. No porque luchaste, sino porque elegiste desde la presencia. Y la presencia tiene un poder que el miedo no puede sostener. Mira, si hay áreas de tu vida donde el autosabotaje es cíclico, donde todo parece fluir hasta cierto punto y luego se rompe, ahí está la firma del guardián. No como castigo, sino como pista, como el rastro que te guía de regreso a ti mismo. El guardián es la contraseña que una vez necesitaste para sobrevivir, pero que hoy bloquea la puerta a la vida que mereces. Y muchos caminan años con él sin saberlo. Repiten mantras, hacen rituales, llenan libretas con afirmaciones. Pero nada cambia. ¿Por qué? Porque la incoherencia interna bloquea el campo. El universo no castiga, pero sí espera orden vibratoria. Es un espejo exacto, no de tus pensamientos, sino de tu energía. Hoy te invito a algo radical. No a hacer más, sino a sentir más conscientemente. A sentarte en silencio, sin juicio, y preguntarte, ¿cuál es la frecuencia que he estado sosteniendo por inercia? ¿A qué patrón le estoy entregando mi poder? Cuando la respuesta llegue, abrázala. Y repite en voz baja, no como decreto mágico, sino como acto de soberanía. Desde hoy, elijo yo. Y entonces, algo comienza a reconfigurarse. El guardián no desaparece, pero te reconoce como el nuevo centro. Y cuando el centro cambia, la realidad no tiene otra opción más que obedecer. Nos adentramos ahora en un portal aún más desafiante. El espejo, no el que usas para verte el rostro, sino el que te devuelve lo que no quieres mirar. El que refleja tu vibración sin filtros. Y te obliga, con amor o con dolor, a enfrentarte contigo mismo. Prepárate, porque lo que viene no es información. Es revelación. ¿Estás listo para mirarte de verdad? Capítulo 7. El espejo oculto. Todo lo que no aceptas, se proyecta. No hay maestro más fiel que el espejo. No hay aliado más honesto. Ni juez más exacto. El espejo no opina, no se disculpa, no maquilla tu reflejo para agradarte.
El espejo simplemente te muestra. Y en este universo hecho de frecuencias, donde todo vibra, tu vida entera se convierte en un espejo, no uno de cristal, sino uno invisible, profundo, sutil y despiadadamente preciso. Refleja la frecuencia exacta que estás sosteniendo, sobre todo aquella que aún no reconoces como tuya. Crees estar observando el mundo, pero estás mirando tus propias grietas. Lo que criticas en otros, lo que te enoja sin explicación, lo que se repite con otros rostros, en distintos lugares, a diferentes horas del calendario. Todo eso no está allá afuera. Es reflejo, es eco, es vibración no integrada que sigue proyectándose con la esperanza de ser reconocida. Y no lo hace para castigarte, lo hace porque ya estás listo. Porque tu alma está cansada de huir de sí misma. Te duele ver ciertas actitudes en otros. Tal vez no sea el otro quien te está hablando. Tal vez esa es la voz de una parte tuya que negaste, que exiliaste, que encerraste en una habitación sin ventanas. La proyección es uno de los mecanismos más antiguos del inconsciente humano. Cuando no puedes aceptar una emoción, por miedo, por vergüenza, por lealtad a lo aprendido, entonces la expulsas. La ves en otros, y como no puedes verla en ti, reaccionas. Te irritas, te alejas, pero no porque estés realmente afuera, sino porque aún vive dentro. Por eso repites vínculos. Por eso atraes jefes que te controlan, parejas que no te escuchan, amistades que te decepcionan. No es mala suerte, es una vibración insistente buscando tu mirada. Porque lo que no abrazas, el universo lo escenifica. Porque lo que no integras, el campo lo dramatiza. ¿Te molesta que otros sean egocéntricos? Quizás hay una parte tuya que aún se castiga cada vez que brilla. ¿Te lastima que no te valoren? Quizás eres tú quien ha olvidado el arte sagrado de tratarse con amor. ¿Te incomoda que te ignoren? Tal vez eres tú quien no ha sabido escuchar la voz silenciada que aún vive adentro. El campo energético que te rodea no responde a tu ego. No le importa tu historia, tus excusas, ni tu narrativa de víctima. El campo refleja tu vibración con exactitud quirúrgica, y si no lo ves con conciencia, esa vibración retorna como caos. Lo que reprimes vuelve como patrón. Lo que ignoras se manifiesta como realidad. Y lo que juzgas se convierte en el espejo más difícil de mirar. Aquí viene una verdad que duele y libera. Nada de lo que te altera viene de afuera. Todo lo que se repite está esperando tu abrazo. La sombra no es maldad. La sombra es el amor que te negaste. Es la emoción que callaste para ser aceptado. Es la rabia que no expresaste porque te enseñaron que estaba mal. Es esa versión tuya que no encajaba en los moldes y que entonces escondiste detrás de una sonrisa diplomática. Y hoy, esa sombra, aunque no la veas, sigue proyectando tu mundo. No para dañarte, para llamarte. Cuando comprendas que el otro no existe como amenaza, sino como reflejo, habrás cruzado el umbral más importante de tu despertar espiritual. Porque no se trata de cambiar al otro. Se trata de sentarte frente al espejo y atreverte a mirar sin filtros quién estás siendo. ¿Qué parte de ti está ignorando esta situación? ¿Qué emoción está pidiendo ser escuchada? ¿Qué herida aún late debajo del disfraz? Estas preguntas no se responden con la mente. Se responden desde el cuerpo, sintiendo, respirando, observando, sin juicio, sin prisa. Y entonces, el campo cambia. No por azar, sino por orden. Cuando tú ves lo que evitabas ver, el espejo ya no necesita proyectarlo. El guión se disuelve. El personaje desaparece, y la lección se convierte en comprensión. Lo más poderoso, no necesitas entenderlo todo. No necesitas saber el origen exacto del dolor. Solo necesitas hacer lo más valiente que puedes hacer por ti. Dejar de negar que esa parte también eres tú. Esa persona que te perturba es una parte perdida de tu historia. Ese conflicto que se repite es una herida no abrazada. Esa carencia que se presenta es una falsa verdad que sigues alimentando. El espejo no busca culparte. Busca devolverte lo que es tuyo. Porque mientras sigas creyendo que el problema está allá afuera, seguirás siendo un espectador. Y tú no viniste a esta vida a mirar desde la tribuna. Viniste a recordar que lo que ves vibra contigo, o no estaría frente a ti. ¿Te parece duro? Sí, pero también es el atajo más directo al poder real. Cuando comprendes que todo refleja algo dentro de ti, dejas de pedir que el mundo cambie y comienzas a ocupar tu lugar sagrado, el del creador vibracional. Haz esto hoy. Elige 3 situaciones que te hayan alterado en los últimos días. No las analices, siéntelas. Cierra los ojos y pregúntate, ¿qué parte de mí está gritando a través de esto? Tal vez sea una necesidad no honrada. Tal vez sea una versión exiliada. Tal vez sea una emoción ancestral que pide redención. No importa el origen, importa tu presencia. Porque cuando realmente lo ves, algo se quiebra,
O mejor dicho, algo se libera. El reflejo se disuelve. La escena cambia. La persona deja de afectarte. No porque haya cambiado, sino porque tú has vuelto a casa. Porque dejaste de negar lo que proyectabas. Y así ocurre la verdadera sanación. No eliminando el espejo, sino aprendiendo a mirarlo con amor. Y en esa mirada profunda no hay culpa, hay integración. No hay lucha, hay rendición. No hay separación, hay verdad. Tú no eres solo luz. Eres también sombra. Eres también herida. Eres también impulso. Eres totalidad. Y cuando dejas de pelear con esa totalidad, cuando ya no huyes de tus partes, cuando el reflejo ya no te asusta, entonces y solo entonces, el mundo deja de reflejar tu herida y empieza a reflejar tu expansión. En el próximo capítulo, el portal del silencio, donde la energía se ordena y la conciencia se revela. Prepárate, porque cuando aprendes a escuchar el vacío, la vida comienza a hablarte en susurros que lo cambian todo. Capítulo 8. Visualizar sin necesidad, crear sin mendigar. Había una vez un niño que cerraba los ojos no para dormir, sino para escapar. Aunque aún no lo sabía, su casa no era un hogar, sino un campo de entrenamiento para la resistencia silenciosa. Mientras sus padres discutían en la cocina o las luces se apagaban por la falta de dinero, él abría un cuaderno arrugado y dibujaba. Pero no dibujaba para entretenerse, ni por aburrimiento, ni por arte. Dibujaba como quien enciende un altar secreto, como quien pulsa un botón hacia otra dimensión. En esas hojas aparecían mundos que no existían afuera, pero que dentro de él tenían sonidos, texturas, aromas. Casas luminosas, mesas abundantes, abrazos sin condiciones, palabras dulces que nunca escuchó, pero que su alma recordaba. No sabía cómo explicarlo, pero cada vez que creaba esas imágenes, sentía algo sagrado. No eran sueños, eran recuerdos que nunca vivió pero que conocía profundamente. Como si una voz muy antigua susurrara desde adentro. Esto no lo estás imaginando, lo estás recordando. Ese niño creció. El cuaderno se perdió en alguna mudanza. Y con el paso del tiempo, la urgencia lo arrastró. Había que madurar, producir, ser funcional. Aprendió a responder con lógica, a usar corbatas mentales, a llenar formularios del alma con metas ajenas. Hasta que un día escuchó la palabra mágica, visualización creativa. Y algo vibró dentro de él. Era como volver a casa. Comenzó a practicarla con rigor. Cerraba los ojos cada noche e imaginaba un futuro distinto. Paz, éxito, salud, amor, plenitud. Escuchaba audios. Repetía afirmaciones. Miraba vision boards con ojos brillantes. Pero había un eco. Una distancia invisible entre lo que deseaba y lo que sentía. Como si todo eso, por más hermoso que fuera, estuviera colgado al otro lado de un vidrio que no podía romper. Y cada vez que abría los ojos tras el ritual, lo que sentía no era paz, era frustración. ¿Por qué no pasa? ¿Por qué no llega? ¿Qué estoy haciendo mal? Y sin darse cuenta, lo que antes era un acto sagrado se convirtió en súplica. Una súplica disfrazada de técnica. Una necesidad disfrazada de espiritualidad. Porque el universo no escucha lo que dices. El universo responde a lo que vibras mientras lo dices. Y él, aunque afirmaba abundancia, sostenía carencia. Aunque visualizaba amor, vibraba con miedo al abandono. Aunque decía tener fe, su cuerpo aún temblaba con la duda. Ese es el error sutil que nadie te enseña cuando hablan de manifestar. No es el deseo lo que crea, es el estado desde el que deseas. ¿Puedes sentir el abismo entre pedir y recordar? Entre desear desde la carencia y visualizar desde la plenitud. Es sutil, pero lo cambia todo. La verdadera visualización no ocurre desde la mente. No se trata de repetir frases 100 veces frente al espejo, ni de poner una foto de tu yo ideal en el fondo de pantalla. La visualización que transforma la materia es vibratoria, no intelectual. Sucede cuando cada célula de tu cuerpo dice, ya está. Sucede cuando el deseo no viene con urgencia, sino con certeza. No es quiero que llegue. Es esto ya es mío, porque vibra como yo. No es algún día tendré esto. Es yo ya soy eso, y lo demás está llegando como consecuencia. Desde ese lugar, la materia obedece. No porque la estés manipulando, sino porque la estás organizando desde dentro. La clave no es visualizar más. Es visualizar mejor. No desde el esfuerzo, sino desde la coherencia. Visualizar desde la necesidad es como enviar un mensaje de auxilio al universo con cada pensamiento. Y el universo responde, sí, tienes razón, estás en carencia. En cambio, visualizar desde la vibración adecuada es enviar una señal tan clara, tan potente, tan estable, que el universo no tiene otra opción que reflejarla.
Por eso, no empieces con la imagen. Empieza con la emoción. Elige una sola emoción. No un futuro espectacular, no una casa enorme, ni una pareja perfecta. Solo una emoción que represente eso que anhelas. Paz, libertad, seguridad, alegría serena. Y ahora, recuerda un instante real, aunque haya sido breve, donde hayas sentido eso. Un abrazo que te hizo sentir en casa. Una mañana sin prisa. Un atardecer donde todo encajaba. Un sí que partió la oscuridad. Revívelo. No con la mente, con el cuerpo, con el pecho, con la espalda, con el pulso. Y cuando esa emoción se haya instalado, entonces visualiza. No antes, no desde la carencia, sino desde el recuerdo. Visualiza como quien vuelve a su hogar, no como quien quiere alcanzarlo. Como quien ya está ahí y solo está tomando conciencia. Ese es el secreto que pocos se atreven a decir. La materia no responde al deseo repetido. Responde al estado sostenido. Y un estado no se imposta. Se encarna. Se convierte en postura, en respiración, en latido. Se vuelve cuerpo. Así que visualiza. Pero no para que llegue algo externo. Visualiza para que despierte algo interno. No para cambiar la realidad, sino para convertirte tú en la nueva señal que la crea. Porque si lo que deseas no ha llegado, tal vez no sea por técnica ni por tiempo. Tal vez sea porque aún estás visualizando desde la herida. Y la creación verdadera no ocurre desde la fuga. Ocurre desde la certeza. Cuando ya no necesitas que se cumpla para sentirlo. Es cuando más cerca está de manifestarse. Cuando te vacías de necesidad, el universo se llena de caminos. Cuando ya no mendigas con pensamientos, la vida entera se curva hacia ti. No porque la hayas convencido, sino porque tu frecuencia ya es innegable. Visualizar sin necesidad no es soñar. Es recordar. Es recuperar el lenguaje perdido del alma. Es volver a ser ese niño que, sin saberlo, ya estaba creando mundos. Antes de que el mundo le dijera que no podía. Y ahora que lo sabes, ahora que lo recuerdas, vuelve a cerrar los ojos. Pero no para pedir, para volver. Próximo capítulo. El espejo. Lo que ves afuera es solo el eco de lo que has olvidado ver dentro. Porque el mundo que te rodea no es una realidad externa. Es un reflejo afinado de tu frecuencia interna. Y solo cuando te atreves a mirar ese espejo sin juicio, empieza la verdadera transformación. Capítulo 9. Proyectar desde la emoción, la frecuencia que construye tu mundo. Hay una fuerza que no se ve, pero moldea cada paso. Una energía que habita tu silencio y que organiza el caos que llamas realidad. No es lo que dices, ni siquiera lo que piensas con entusiasmo. Es lo que vibras cuando estás solo, cuando no hay nadie mirando, cuando el mundo se apaga y quedas solo tú, con tu frecuencia emocional más antigua. Esa que llevas dentro como una melodía que suena bajito, pero que escribe sin parar cada capítulo de tu vida. Había un hombre, uno cualquiera, inteligente, noble, disciplinado, tenía ideas brillantes y un corazón lleno de intención. A veces, parecía que la vida estaba por abrirse, pero algo fallaba en el último momento. Una relación que se deshacía sin explicación. Una oportunidad que se caía justo antes de concretarse. Una promesa que no llegaba a cumplirse. Durante años pensó que era el destino, o el karma, o una suerte esquiva que jugaba con él. Pero un día, sin buscar respuestas, escuchó por azar una frase suelta en una conversación ajena. El campo responde a tu frecuencia emocional, no a tus palabras. No entendió mucho, pero algo se movió. Algo que llevaba tiempo pidiendo ser reconocido. Volvió a casa en silencio. Y se hizo la pregunta que lo cambió todo. ¿Qué estoy proyectando cuando no digo nada? ¿Qué emito cuando simplemente existo? Aquí comienza el verdadero viaje. No hacia el afuera, sino hacia la raíz invisible que te habita. Lo que descubrió, como todos los que finalmente despiertan, es que la realidad no se alinea con tus pensamientos ni con tus deseos más nobles. Se alinea con tu frecuencia base. Esa que vibra en tu cuerpo cuando no actúas. Esa que se instaló con paciencia, a veces desde la infancia. Esa que respira contigo, que entra a las habitaciones antes que tú, que habla sin palabras. La vida responde a esa vibración silenciosa. Y por más afirmaciones que repitas, por más cursos que tomes, por más tableros de sueños que construyas. Si la emoción raíz que sostienes es miedo, carencia, indignidad o abandono, eso es lo que estás proyectando. No porque estés roto, no porque seas negativo, sino porque el universo no responde a tus palabras. Responde a tu coherencia. Este es el mayor malentendido del buscador moderno. Creer que el pensamiento positivo basta. Decir soy abundante mientras el cuerpo grita no soy suficiente.
Porque el pensamiento es información. Pero la emoción es energía. Y la energía es el idioma que organiza la materia. Eso fue lo que ese hombre entendió. Que el obstáculo no era externo. Era un patrón emocional antiguo, instalado desde que era niño. Una sensación sutil, como de tener que esforzarse demasiado para merecer amor. Una emoción que no tenía nombre, pero que había sido su lenguaje secreto durante años. Era como si su sistema nervioso no supiera cómo sostener la plenitud. Como si, cada vez que algo bueno estaba por manifestarse, algo dentro de él apagara la luz. No era sabotaje, era programación. Y ahí está la clave. La vibración base se forma antes de que tengamos palabras para describirla. Heridas no habladas. Frases escuchadas en la infancia. Dolores tragados en silencio. Todo eso se convierte en una señal que el campo lee con exactitud. Y esa señal se convierte en patrón. Y ese patrón, cuando no se revisa, se convierte en destino. No porque esté escrito, sino porque lo sigues escribiendo cada día con la misma tinta emocional. Por eso la vida se repite. No porque no sepas lo que quieres, sino porque aún no has cambiado desde donde lo estás queriendo. Aquí viene lo poderoso. No necesitas entender cada trauma. No hace falta analizar toda tu historia. Solo necesitas honestidad brutal, silencio y coraje para sentir. Detente, respira y observa qué emoción vibra en ti cuando no haces nada. ¿Es tristeza antigua? ¿Soledad? ¿Rabia contenida? ¿Culpa que no sabías que aún llevabas? No importa cuál sea, lo importante es verla, porque lo que ves deja de controlarte desde la sombra. Y cuando lo ves, entonces puedes elegir, pero no como un truco mental, sino como una nueva práctica energética. Puedes elegir calma, gratitud, dignidad, pero no la finjas. Habítala. Recuerda un momento, aunque breve, en que la sentiste, y desde ahí, siéntela de nuevo. Respírala como quien enciende una vela en la oscuridad. No para negar lo que fue, sino para comenzar a iluminar lo que viene. El campo no necesita tu perfección, solo necesita tu sinceridad vibratoria. Y si sostienes esa emoción el tiempo suficiente, el mundo comienza a reorganizarse. Las personas te tratarán diferente. Los portales que antes parecían cerrados se abren sin empujar. Las oportunidades llegan sin que tengas que correr tras ellas. ¿Por qué? Porque ya no estás emitiendo la vieja frecuencia. Porque tu cuerpo aprendió, por fin, a vivir en una energía que antes solo conocía como promesa. Y cuando eso ocurre, cuando tu vibración se alinea con tu intención, ya no hay esfuerzo, solo sincronía. Y entonces, la magia sin magia ocurre. No porque el universo haya cambiado, sino porque tú dejaste de emitir lo que ya no eres. Eso es proyectar desde la emoción. Eso es ser autor invisible de toda forma visible. Y ese es tu mayor poder. Recordar que puedes volver a empezar desde adentro, cada vez que lo necesites, sin pedir permiso, sin tener que explicarlo. Tu realidad no depende de lo que deseas. Depende de lo que sostienes como verdad, cuando todo afuera se calla y solo queda tu vibración, vibrando lo que tú realmente eres. Y ahora sí, prepárate, porque lo que viene es el capítulo más crudo, más revelador y más necesario de este viaje. El que expone el autosabotaje vibratorio. Ese que se disfraza de duda pequeña, pero tiene fuerza para derribar imperios internos. El capítulo 10, la duda vibratoria. ¿Estás listo para mirarte en ese espejo? Porque la señal ya está emitiéndose. La pregunta es, ¿qué estás interrumpiendo con tu propia frecuencia? Capítulo 10, la duda como hechizo silencioso. Cuando tu campo se sabotea sin que lo sepas. Había una vez un bosque. A simple vista, no tenía nada de especial. Árboles erguidos como guardianes antiguos, raíces que se entrelazaban como secretos subterráneos, y senderos de tierra húmeda que crujían bajo los pasos. Pero ese bosque no estaba hecho de geografía. Estaba hecho de conciencia. No obedecía mapas ni brújulas. No respondía al que gritaba su deseo ni al que iluminaba con linterna sus miedos. Este bosque solo abría sus caminos a quienes caminaban con certeza. Sí, certeza. No entusiasmo. No urgencia. No fe disfrazada de ansiedad. Solo aquellos cuya vibración no dudaba. Quien entraba titubeando, encontraba que los árboles se movían con sutileza. No para castigarlo, sino para confundirlo. El sendero se bifurcaba sin lógica, los sonidos se distorsionaban, y el viajero se extraviaba no por falta de dirección, sino por exceso de contradicción interna. Porque el bosque no era cruel, solo era coherente. En su centro, decían los antiguos, vivía una fuente luminosa, no de agua, sino de verdad. Una fuente que podía responder cualquier pregunta, abrir cualquier visión,
mostrar el siguiente paso. Pero solo accedían a ella quienes no pedían permiso para llegar. Solo quienes lo sabían. Solo quienes lo recordaban. Así funciona también el campo cuántico. No responde a tus palabras, responde a tu frecuencia. No obedece tu mente agitada, sino el pulso más profundo de tu sistema nervioso. Y ese pulso, cuando está contaminado por la duda, distorsiona todo el mapa energético de tu realidad. La duda no es simplemente una emoción pasajera. Es un hechizo, un conjuro sutil que opera en la sombra y sabotea sin que lo notes. El universo no puede leer señales fragmentadas. No porque no quiera ayudarte, sino porque no puede navegar cuando el faro cambie de color cada 2 segundos. Y aquí está el truco más perverso de la duda. Casi nunca se presenta como duda. A veces se disfraza de prudencia. A veces de pensamiento lógico. A veces se oculta bajo la máscara de la humildad o incluso de la espiritualidad. Pero en el fondo es esa voz antigua, heredada, minúscula y venenosa, que murmura justo cuando estás a punto de sostener una frecuencia nueva. ¿Y si me estoy engañando? ¿Y si esto no es real? ¿Y si no lo merezco? Esa voz no necesita gritar, solo necesita susurrar, porque basta una gota de duda en el recipiente de tu certeza para enturbiar todo el líquido vibracional. Y cuando eso ocurre, el campo cuántico no puede sostener la creación, no por falta de energía, sino por exceso de incoherencia. Una frecuencia no necesita ser negada en voz alta para colapsar. Basta con que vibres algo incompatible al mismo tiempo. Es por eso que repites afirmaciones frente al espejo y, sin embargo, tu vida no se transforma. Es por eso que haces rituales, decretos, meditaciones, y nada cambia. Porque lo que dices no es lo que vibras. Y el universo no escucha tus palabras, escucha tu coherencia. Carl Jung lo llamaba incongruencia entre el consciente y el inconsciente. Tu mente pide, pero tus entrañas niegan. Tu boca afirma, pero tu sistema nervioso se contrae. Y adivina qué parte es la que el universo obedece. El campo no responde a la intensidad de tus deseos. Responde a la verdad que sostienes más tiempo. Visualizas abundancia durante 10 minutos, pero vibra el miedo durante las otras 23 horas y 50. ¿Quién gana? Lo que más vibres. Lo que más se repita. Lo que más sostengas sin temblar. Y no, esto no se trata de que seas perfecto. No se trata de eliminar el miedo. No se trata de convertirte en un robot vibracional sin grietas. Se trata de lo más valiente que puede hacer un creador. Reconocer su contradicción sin disfrazarla. Nombrar la duda. Exponerla. Mirarla a los ojos como quien abraza a un monstruo sin matarlo, sino integrándolo. Porque mientras esa duda viva en la sombra, será ella quien construya tu realidad, aunque tú te esfuerces en afirmar lo contrario. La duda es una frecuencia que interrumpe el pulso de la creación. Es como escribir un hechizo hermoso, y luego tacharlo con miedo. Cuando repites eso todos los días, intención y sabotaje en la misma respiración, el universo no puede organizar tu campo. No porque no te escuche, sino porque no puede leer una señal dividida. Los antiguos alquimistas lo sabían. Le llamaban el fuego doble, el calor que calienta y enfría al mismo tiempo. Ese fuego no transmuta, no purifica, no revela. Y así ocurre contigo. Quieres avanzar, pero sostienes una duda. Quieres manifestar, pero temes no merecer. Quieres luz, pero temes verla del todo. Y ese fuego se apaga por dentro, aunque por fuera sigas actuando como si todo estuviera bien. ¿Qué hacer entonces? No es eliminar la duda, es integrarla. No es silenciarla con afirmaciones vacías. Es escucharla tan profundamente que pierda poder por sí sola. Si hoy dices yo soy abundante, pero dentro de ti hay una voz que dice no lo merezco, no huyas de ella. Escríbela. Sáquela del sótano. Dile con honestidad. Deseo abundancia, pero me duele no haberla visto aún. La espero y a veces me siento tonto por seguir esperando. Creo en ella, pero a veces dudo de mí. No lo hagas para castigarte. Hazlo para liberar el hechizo. Porque lo que se nombra, se transforma. Y entonces, escribe una nueva afirmación. Pero no la repitas como un loro. Siente que es un decreto que nace desde tu centro. Estoy aprendiendo a vibrar en abundancia. Y cada día me resulta más natural. Eso sí es verdad. Y la verdad, aunque imperfecta, tiene poder. Más poder que cualquier mentira disfrazada de mantra. Cuando limpias tu campo de la duda, el sendero aparece. Como en el bosque. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tu señal, finalmente, es clara. Cuando ya no caminas con un pie hacia adelante y otro hacia atrás, todo lo que parecía mágico, se vuelve inevitable. Y no es magia, es precisión energética. Así que hoy no pidas más. No intentes proyectar más. Solo haz una cosa con radical honestidad. Obsérvate.
Pregúntate, ¿dónde estoy saboteando mi campo sin darme cuenta? ¿Dónde estoy afirmando algo que en realidad no siento? ¿Dónde estoy vibrando fuego doble? Y cuando la encuentres, cuando halles esa duda vestida de lógica o prudencia, no la niegues. Agradecele, porque vino a mostrarte donde tu campo aún no ha elegido. Y en ese instante, sin esfuerzo, sin teatro, sin urgencia, una nueva vibración comenzará a tejerse. Una frecuencia limpia, una señal potente, una brújula interna clara. Y el universo, como siempre, obedecerá con la precisión exacta de tu verdad vibrante. ¿Listo para el siguiente capítulo? Prepárate, porque si la duda es el hechizo, el espejo es el maestro. Y aquello que más niegas afuera, será exactamente lo que estás proyectando desde adentro. Nos adentramos en la ley del reflejo, donde el universo ya no es un misterio, sino un espejo sin piedad. Capítulo 11. El regreso al centro. Dejar de buscar porque ya lo eres todo. Hubo un instante, tal vez olvidado, tal vez tan sutil que se deslizó entre tus latidos, en el que comenzaste a desconectarte de ti. No fue dramático, no hubo un anuncio, nadie te gritó, olvídate. Simplemente, ocurrió. Quizás fue aquella vez en la que tu risa no encajó en la habitación, o cuando tu luz pareció demasiado para ojos apagados, o cuando tus emociones fueron juzgadas como demasiado y tu sentir fue reducido a silencio. En esos días que nadie marca en el calendario, algo en ti comenzó a exiliarse. Te alejaste de tu centro sin saberlo, como quien se levanta de una mesa creyendo que volverá pronto, pero no regresa en años. Y desde entonces, empezaste a buscar. Buscar fue tu nueva religión. Buscar se convirtió en tu pulso. Buscar se volvió una forma disfrazada de olvido. Aferraste rituales como salvavidas. Repitiste frases como quien espera que el eco se convierta en verdad. Buscaste afuera lo que alguna vez brotaba desde dentro. Buscaste respuestas, métodos, gurús, libros sagrados, señales. Y sí, a veces parecía que encontrabas algo. Pero al poco tiempo, todo volvía a moverse. Todo se deslizaba. Como si la paz fuera un espejismo que retrocede justo cuando crees que la alcanzas. ¿Te suena? Viviste como quien corre tras su propia sombra, ignorando que nunca se atrapa lo que uno ya es. Pero ahora estás aquí, y algo en ti lo sabe. No hay más mapas, no hay más técnicas, no hay más siguientes pasos. Porque el camino no era recto, era circular. Y el punto de llegada es, curiosamente, el punto de partida, tú. Pero esta vez has vuelto distinto. Has regresado con la mirada despierta, con el alma alineada, con la vibración consciente. Esto no es el final del viaje. Esto es el inicio de tu soberanía energética. Ya no eres quien intenta manifestar. Eres quien encarna. Ya no eres quien afirma. Eres quien emite. El capítulo de hoy no viene a enseñarte nada nuevo. Viene a quitar las capas, a despejar el espejo, a recordarte que tú eras el centro, incluso cuando te sentías perdido. Porque lo que antes necesitabas repetir para creer, ahora simplemente eres. No como una idea, no como un mantra, sino como una frecuencia viva. Y aquí va un gancho. ¿Y si nunca fue cuestión de crear algo nuevo, sino de sostener lo que ya vibra dentro de ti? La materia ya no responde a tus deseos. Responde a tu presencia. No a tu urgencia, sino a tu paz. No a tus palabras, sino a tu coherencia. Deja de decir quiero paz. Y comienza a caminar como quien ya vive en ella. Deja de repetir quiero amor, y respira como quien ya lo porta. Deja de visualizar futuro, y comienza a habitar tu ahora con tal poder que el universo no pueda ignorarlo. Porque no se trata de atraer, sino de convertirte en lo que el mundo ya no puede rechazar. Ya no estás vibrando desde la herida. Ya no eres el personaje que buscaba ser salvado. Ya no necesitas convencerte de tu poder. Solo necesitas recordarlo. Y si el poder necesita una forma, esa forma eres tú. Hoy no hay una iluminación repentina. No hay fuegos artificiales cósmicos ni rayos celestiales. Hay una decisión, profunda, silenciosa, contundente. Regresar, no al pasado, no al niño herido, sino al núcleo, al epicentro de tu verdad. Allí donde no hay prisa, ni juicio, ni promesa, solo una vibración que sabe. Haz la pausa, cierra los ojos. No para ver, no para imaginar, solo para habitar. Siente cómo tu campo se organiza cuando no hay exigencia. Cómo tu respiración se vuelve oración sin palabras. Cómo tu columna se alinea, como si recordara su origen. Cómo todo comienza a encajar. Cuando tú encajas contigo. Esta es la nueva frecuencia. No se trata de pedir que algo llegue. Se trata de ser el campo en el que todo llega porque ya no hay resistencia. Y aquí otro gancho.
El verdadero milagro no es que algo externo ocurra, sino que tú te conviertas en alguien que ya no necesita que ocurra. Porque cuando encarnas tu energía, el universo no responde. Se organiza, como si hubiera estado esperando este momento desde el principio de los tiempos. Y ahora lo sabes. Ya no estás aquí para pedir milagros. Estás aquí para ser el canal por donde se manifiestan. Ya no necesitas que el mundo te aplauda, ni que alguien te valide. Ya no necesitas repetir más frases. Solo necesitas una. Yo ya soy. Y como soy, vibro. Y como vibro, ordeno. Y como ordeno, creo. Y como creo, sostengo. Sostener. Eso es todo. No una euforia temporal. No un éxtasis pasajero. Sino un entrenamiento amoroso de presencia. Este capítulo, este libro, esta frecuencia, no son un cierre, son un retorno. Un regreso a lo que habías olvidado por mirar afuera. Tu eje. Y si alguna vez lo olvidas, no corras a buscar. Detente. Respira. Regresa. Porque el centro no se pierde. Solo se distrae. Y tú ya sabes el camino de vuelta. No te conviertas. Recuerda. No pidas. Emite. No expliques. Encarnas. Porque cuando tú vuelves a ti, todo lo demás también vuelve. Como si el universo respirara contigo. Este no es un final. Es un portal. Y del otro lado, solo hay una certeza vibrando. Tú. Ahora que llegaste hasta aquí, no vuelvas a vivir como si no lo hubieras sentido. Tu energía se encendió. Tu centro habló. Y lo que activaste no se apaga, se sostiene. Por eso, suscribirte no es un gesto casual. Es un acto de poder. Es la señal que le das al universo de que ya no estás dispuesto a postergar tu verdad. En este canal, cada día encontrarás una frecuencia que te recuerda lo que eres. Una vibración para romper con las creencias heredadas. Un mensaje para desmontar los límites impuestos. Una historia para reescribir la tuya desde adentro. Aquí no vienes a aprender. Vienes a recordar, activar y caminar acompañado. Y muy pronto, accederás a algo aún más profundo. Guía 1 a 1, mentoría real, y energía enfocada en ayudarte a emprender, despertar y manifestar lo que alguna vez creíste imposible. Porque esto no es solo contenido. Es un campo vibracional que te entrena para sostener tu nueva versión. Entonces dime, ¿vas a seguir esperando a que algo cambie afuera? ¿O vas a recordar que el cambio eres tú? Haz clic, suscríbete, y si sentiste que algo en ti se movió, no te lo guardes. Comenta la palabra despertar o evolucionaste aquí abajo, para que el universo sepa a quién está listo para encarnar su poder. No estás solo, estás en tu camino. Y aquí, tu vibración encontró un hogar.